Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un poquito de limpieza y decoración. Tenía pendiente la decoración del dormitorio para esa temporada de invierno. Es algo bastante sencillo y calmado, pero ya visteis en el vídeo anterior que hice la del comedor y la de la cocina. Así que nada, lo primero que quiero hacer es quitar las sábanas para aprovechar y lavarlas, y también voy a quitar las cortinas para también lavarlas. Es algo que suelo hacer en todos los cambios de estaciones. Me gusta quitar las cortinas, todos los textiles y lavarlos todos bien. Así que hoy le tocaba el turno a la habitación para dar una puesta a punto y un reseteo de año nuevo. Voy a retirar el butacón que tengo aquí o el sillón que tengo aquí en mi rincón de lectura, y también la lámpara. Ya sabéis que a mí me gusta limpiar por zonas porque es una manera, no es que sea la mejor, pero para mí es como mejor, me dejo todo bien limpio, no me voy dejando nada por medio ni nada que se me olvide. También quería limpiar la máquina de aire que tenemos aquí en el dormitorio. Voy a quitarle un poco el polvo con el plumero. Y también lo que quiero hacer es limpiar los filtros. Ya sabéis que es más que nada recomendable por salud, por temas de mucho polvo, alergias, ácaros, etcétera. Es recomendable hacer una limpieza pues cada X meses. Yo aprovecho los cambios de estaciones siempre para hacerlo, tanto en el del comedor como en el de la habitación. Muchas veces lo hago aunque no lo grabo, porque el otro día sí que hice limpieza y quité el del comedor, pero aunque no lo veáis no significa que yo no lo haga. Hay muchísimas cosas que hago de limpieza en casa que no salen en los vídeos, no los grabo porque ese día a lo mejor no grababa, y son cosas que debemos ir haciendo más que nada por temas de salud y de higiene. Como después de limpiar la máquina se había quedado el plumero bastante sucio, he aprovechado para dejarlo para las zonas exteriores cuando limpio cristales por fuera, ventanas y tal, y he puesto uno limpio. Y lo que quiero hacer es dar un repasito a las molduras que tengo aquí en el cabecero de la cama, pero en general también un poco a lo que son las paredes. Muchas veces las paredes son las olvidadas de las casas, que damos por hecho de que están limpias o que no hay que tocarlas hasta que se vaya a pintar. Y las paredes acumulan también bastante polvo y suciedad del día a día, del roce, de abrir las ventanas y ventilar, etcétera. Entonces, de vez en cuando, pues pasarle un plumerito para quitar el exceso de polvo, pues no está nada mal. También podéis usar una mopa húmeda y limpiar las paredes en caso de que la tengáis muy sucia, pero si solamente es quitar el polvo, no hace falta pues poner la mopa, pero eso ya va a gusto de cada uno y depende de la suciedad que cada uno tenga en su casa. Y una vez ya he quitado el polvo de toda esta zona de la pared, voy a limpiar la mesita de este lado de aquí. La verdad es que no estaba muy sucia porque las limpié hace poco, pero bueno, ya que estaba puesta, digo, voy a darle un repasito y a limpiarla. Primero le paso el plumero y luego el limpiador.
Y una vez ya lo tengo todo despejado, voy a limpiar el suelo en esta parte de aquí. Para eso voy a usar esta aspiradora que aspira y friega a la vez. Y la verdad es que es bastante rápido porque no tengo que estar primero pasando la escoba eléctrica y luego fregando. El suelo no estaba muy sucio. Cuando quiero hacer limpieza más a fondo o hay mucha suciedad, sí que cojo la fregona. Pero con esto la verdad es que se limpia súper bien. Además podéis añadirle el limpiasuelo que uséis en casa, el que más os guste, siempre que no genere mucha espuma. Y la verdad es que deja el suelo súper bien. Y una vez ya se ha secado, vuelvo a colocar la mesita y todas las cosas en su lugar. Voy a darle también un repasito a la lámpara, que le había quitado el polvo del otro lado porque esta zona de aquí ya estaba limpia, no quería tirar polvo en el suelo. Y una vez limpio lo vuelvo a colocar. Aprovecho también para darle un repasito a las bombillas. Yo uso el limpiacristales del Mercadona porque es el que mejor las deja. Al evaporar rápido no deja marcas, entonces se quedan esas bombillas súper bien porque son bastante complicadas de limpiar, siempre tienen marcas. Así que con este, si tenéis bombillas similares, podéis probar porque se quedan muy bien. Y ya para completar esta parte de la habitación voy a pasar también la aspiradora por aquí para fregar y dejarme la mitad de lo que es la habitación limpia. Y ahora me paso al otro lado y voy a hacer la misma limpieza que hice en la otra parte. Es exactamente lo mismo porque tenemos la misma mesita. En este caso, de este lado tengo el espejo que lo había quitado para fregar, pero luego lo volví a colocar para limpiar el cristal. Al final me hice yo sola un lío, pero al final, bueno, no pasa nada. El espejo es muy fácil de mover, así que primero le doy el repasito a la mesa, luego al espejo y luego hago lo mismo, la lámpara, el suelo y vuelvo a colocar. Y mientras hacía todo esto, la lavadora había parado con las cortinas y las sábanas, que las sábanas ya las había tendido y voy a colocar las cortinas. A mí me gusta tenderlas recién para la lavadora porque de esta manera no se arrugan, no tengo que ponerme a planchar una vez estén secas. Y estas cortinas que son de IKEA, el modelo creo que es el Matilda, si no recuerdo mal, son muy económicas y vienen dos en el pack y creo que cuestan 20 euros. Y son muy fáciles, la verdad, para colocarlas y una vez puestas se quedan bien estiraditas. Las alisamos un poquito con las manos y la verdad es que no hace falta ni plancharla, a no ser que os gusten las cortinas muy, muy estiradas. Pero si se secan de una forma colgada natural que no queden marcas, se quedan súper bien. Así que nada, yo voy a colgarlas. Además, queda un olor increíble en la habitación. Me encanta lavar las cortinas por eso, porque luego huele genial. Una vez ya he colgado las cortinas, voy a limpiar la lámpara que tengo encima de la cama con el plumero. Esto suelo hacerlo bastante a menudo porque a mí me da cosa que la lámpara
que esté justo encima donde dormimos, pues esté llena de suciedad y de polvo, porque eso nos cae encima cuando estamos durmiendo. Entonces suelo limpiarla bastante a menudo, aunque no lo veáis, porque yo para las lámparas tengo un poco de manía. Me pasa igual con la del comedor, la que está encima de la mesa y de la isla. Siempre tienen que estar limpias porque me da cosa que caiga suciedad en la comida. Y una vez he terminado voy a darle un repasito a los armarios. La verdad es que no estaban sucios, pero bueno, ya que tenía el plumero, ya sabéis que yo soy el yaque y yaque, pues ya que lo tengo, pues le doy un repasito y también sacudo un poquito lo que me quedaba de paredes, que no era mucho, porque aquí el armario abarca casi toda la pared, pero ya de paso le daba un trocito a la parte de arriba. Y antes de seguir ya colocando sábana y todo, voy a poner los filtros. Los había secado bien con papel de cocina para que estuvieran bien secos. Es importante que se queden bien secos antes de colocarlos. Y ahora me voy a poner con el aspirador antiácaros porque como he estado sacudiendo la lámpara no cayó nada, pero por si acaso, además de que una vez al mes o así me gusta pasarlo para eliminar pues si hay ácaros en el colchón o en este caso en el forro, pero lo suelo pasar eso una vez al mes. Eso depende mucho de cada persona. Hay gente que es alérgica y es recomendable pasarlo una vez a la semana. Entonces, eso va a depender de cada uno y si eres alérgico tendrás que hacerlo más a menudo y si no, con una vez al mes es más que suficiente. Yo en el caso de mi niño pequeño es alérgico a los ácaros, entonces a él se lo tengo que pasar todas las semanas. Cuando quito la sábana se la tengo que pasar por el colchón y por la almohada para quitarle pues todos estos bichitos que parece que no existen pero están ahí. Y aprovecho también para darle un repasito al sillón, que al tener la tela esta de buclé o borreguito, como queréis llamarle, también coge mucho polvo, sobre todo está al lado de la puerta del balcón de salida. Y cuando abrimos, pues también pues es la primera que coge polvo cuando ventilo por las mañanas la habitación. Así que también le doy un repasito y así se queda lista. Y aquí os enseño el resultado de todo lo que tenía entre el colchón y la silla. Y esto lo paso una vez al mes. Imaginaros si me pasaran meses sin pasarlo, lo que saldría de ahí es increíble. Y ahora ya solo me queda la otra parte de la habitación, que es donde tengo la cajonera. Aquí no tengo mucha cosa, la verdad, pero bueno, tenía unos cuantos libros en la estantería que los voy sacudiendo también de vez en cuando para que no acumule mucho polvo. Básicamente voy a hacer la misma limpieza que he estado haciendo, pues quitar polvo, luego pasar el limpiador y limpiar el espejo. Una vez he terminado, voy a darle también a la tele por la parte de atrás, sobre todo que a veces ahí pues coge polvo y se va acumulando.
Entonces yo una vez por semana suelo limpiarla un poquito porque bueno, al ser un electrodoméstico ya sabéis que cuando cogen polvo pues se estropean antes y de esta manera pues voy haciendo como un mantenimiento. Para la pantalla voy a usar el limpiador de pantallas de Mercadona, que ya me queda lo último de lo último. Solamente lo utilizo para limpiar la tele del comedor y esta, y ya se me está acabando, tendré que buscar otra alternativa. Y le voy a dar un repasito también al banquito este que tenemos en la parte de abajo. Una vez ya terminado con la limpieza del polvo, voy a mover la cajonera para limpiar por la parte de atrás, porque está bien mover los muebles de vez en cuando e ir limpiando los que se puedan mover lógicamente. Y esta la verdad que es muy fácil de mover. Voy a quitar con el aspirador todo el polvo que había en la zona de atrás y en el rodapié. Y una vez ya he pasado el aspirador, voy a darle con el plumerito también para limpiar el polvo de la pared. Ya lo había hecho en la zona de arriba, cuando estaba subida en el taburete. Y ahora voy a limpiar toda esta zona de aquí, que era la que me quedaba pendiente. Y ya luego solo me quedará el pasillito de entrada, pero bueno, eso lo hago ya al final cuando termino y así ya no piso la habitación. Y bueno, ahora que ya lo tengo todo limpio, es el momento de volver a hacer la cama. Ya sabéis que a mí me encantan las sábanas blancas y si no lo sabéis porque sois nuevo o nueva por aquí, bueno, yo lo aviso, yo casi siempre o siempre pongo las sábanas de fondo blanca porque me encantan. Además creo que son mucho más fáciles a la hora de lavar, no tener que estar pensando en sábanas de colores y tal. Yo las sábanas de toda mi casa son blancas, las de mis hijos también y las pones a 60 grados y se lavan súper, súper bien. Me habéis preguntado en alguna ocasión que de dónde son mis sábanas. Yo las compro en el Corte Inglés. Son la marca básica que tiene el Corte Inglés. No son nada caras. Yo compro por separado la sábana bajera, la encimera y luego las fundas de almohada. Las tenéis en formato largo. Yo antes tenía una almohada larga. Y si no, la tenéis también como las que tengo yo ahora, que son individuales. Y creo que las dos fundas de almohada cuestan 5 euros, para que os hagáis una idea, que no es nada caro. Y me gusta mucho por la calidad. Es mitad algodón y mitad poliéster, por lo que no se arrugan mucho, que las sábanas de algodón sí son muy buenas, pero al final cuando las lavas se quedan hecho un churro. Así que yo prefiero mitad y mitad. Pero como digo, esto va a gusto de cada uno. Y ahora voy a poner la funda nórdica, bueno, el nórdico con la funda. Antes tenía puesto el blanco en la época navideña, pero ahora he decidido poner este que es el beige, es el mismo, es de IKEA, el modelo básico. Y voy a poner estos cojines con esta funda que son de Zarajón, los he comprado en rebaja, lo que es la funda, venían las dos. Me encantó el diseño que tenían y creo que, bueno, para los tonos que estoy utilizando de decoración va muy bien. Voy a acompañarlo con este cojín que es de Primar, que lo tengo hace como 2 o 3 años, que lo suelo poner en otoño, también por aquí por la habitación, pero combinaba muy bien. Y a los pies de la cama voy a poner esta mantita, que es una mantita de un bazar que tengo aquí cerca, pero la vi y como me combinaba bien con los colores que quería poner, digo, pues me la llevo y me costó súper barata. Para la zona de mi mesita voy a usar este jarrón con sobras del eucalipto y la paniculata que estuve utilizando en la decoración del comedor y la cocina. Me guardé unas cuantas ramitas para ponerlas aquí porque me gusta muchísimo. Y a su lado voy a poner un libro que tiene así colores neutros y esta vela del Mercadona, que es la misma que puse en la cocina, la crème brûlée, que huele espectacularmente bien.
Para la otra mesita voy a colocar un libro que tengo forrado y esta macetita que tiene, es de barro, que tiene como una flor pequeñita amarillita. Y no voy a poner nada más porque es la mesita de mi marido y luego él pone ahí todas sus cosas y le molesta todo lo que pongo. Así que se lo dejo lo más libre posible. Para el sillón he colocado esta mantita con un cojín y en la zona de arriba voy a colocar esta lámina que va muy a juego con todas las que estoy poniendo en la decoración de invierno. Me gusta muchísimo así los paisajes así un poquito vintage y creo que le da un toque muy bonito. Para el cabecero de la cama voy a estar usando esta lámina. Esta ya la tengo de hace como 2 años. No me acuerdo si la utilicé el año pasado en esta fecha o el anterior, pero bueno, ya la tenía de antes y como me combina muy bien con la otra que he puesto, pues y los colores también me van bien con los textiles que he estado utilizando, pues creo que queda perfecta. Para la zona de la cajonera voy a estar utilizando este abetito que lo compré en Navidad, pero bueno, es también vale muy bien para la época del invierno. Y a su lado voy a colocar este joyerito que siempre lo tengo aquí porque pongo todas mis pendientes y mis cosas las pongo aquí. Y bueno, este es el resultado final de la decoración. Tampoco quiero cargarlo mucho porque aquí suelo dejar ropa y cosas cuando recojo la colada. Pero bueno, es algo sencillo, pero a mí me ha gustado muchísimo. Espero que este vídeo os motive para limpiar y os ayude y os inspire con vuestra decoración. Así que si os ha gustado, dame un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.